Bueno, y hoy con ustedes tenemos un invitado muy especial, y digo muy especial porque es una persona joven, enamorada de Cristo, y ya te digo yo que de esos hay muy contados. Hoy me place presentarles a uno de nuestros adoradores, de nuestros ministros que están aquí en el altar con ustedes en esta tarde. Cristian, cuéntanos qué recuerdas de tu niñez, tal vez, o sí, de antes del servicio. La verdad es que cuando yo recuerdo de la niñez, yo de mi país, de España, no tuve tantos recuerdos porque estuve muy poco tiempo. Amén. Estuve solo 4 o 5 años en España antes de venirme ya para aquí, entonces era muy chiquito, muy pequeño. Pero de los recuerdos que tengo de allí, la verdad es que son se van muy rápido, porque no tengo tantos. Yo sí me acuerdo de dónde vivíamos, de qué casa teníamos, de lo que hacíamos muchas veces en invierno, que yo me acuerdo que con mis padres salíamos cuando ya era diciembre, y allá en España siempre cuando nieva se ve en las calles, se ve en todos los lados. Entonces pues a mí me gustaba jugar con mi hermano en la nieve, y ese recuerdo siempre se me queda en la mente porque tengo muy pocas oportunidades de poder viajar a España. Entonces cuando viajo en verano, hace calor, entonces pues veo a la familia. Pero en invierno no tengo muchas veces esa suerte de poder viajar otra vez, cuando hay esa nieve, para poder a lo mejor jugar o reírnos en familia, ¿sabes? Amén. Pero la verdad es que de España me acuerdo pues del pueblito donde yo estaba, de que me acuerdo que mi mamá me llevaba siempre a la guardería, y tenía un amigo que se llamaba Alberto, amiguito. Yo me acuerdo que él era como calvito, pero era el único con quien yo hablaba, con quien tenía como esa relación de amistad. Con los demás de mi clase de esa época no hablaba mucho, que yo me acuerdo, no hablaba mucho, nadie es como nadie se acercaba a mí. Pero es que yo tenía como esa actitud de resguardarme. Amén. Yo era un chico muy tímido, muy guardado, y no hablaba mucho con la gente, no tenía esa Facilidad de abrir. esa facilidad de acercarme, de poder hablar. Entonces como que era complicado, era muy complicado pues hacerme amistades. Pero la verdad es que para mí fueron unos recuerdos que me siguen llegando a la mente, y muchas veces pienso y digo, wow, ¿será que algún día podré volver a ver a mi amigo? O a lo mejor habrá cambiado, no sé qué habrá pasado con él, ¿sabes? Me hago esas preguntas. Seguro y digo, le salió pelo. Sí, esperemos que sí. Entonces pues siempre como que le pido al Señor, ¿será que algún día me permitirás como que volver a eso y hablar con él o algo así? Pero bueno, no es como algo que me llegue siempre al corazón, que diga sí o sí. Pero bueno, es algo que a veces yo pienso y digo, Señor, pues permíteme algún día o volver a verlo, volver a hablar con él. Pero la verdad es que fue muy corto mi periodo allí en España, y fue más aquí en Francia que he tenido más como ese desarrollo, ¿no? Amén. ¿Y cómo recuerdas esa transición? Uy, pues la verdad es que complicada, porque yo me acuerdo que estábamos en España, yo estaba con mi madre, y el pastor, que es mi padre, ya se había marchado a Francia, ya estaba un buen tiempo allí, claro, y yo como que preguntándole siempre a mi madre, ¿dónde está papá? ¿Dónde es ese papá? Y él siempre nos hablaba por videollamada. Amén. Entonces era un periodo bien complicado, porque, o sea, íbamos a empezar una nueva vida, pero no sabíamos si ir o no ir, o esperar que mi padre volviera. Entonces como era algo complicado. Pero por la voluntad de Dios pudimos viajar a Francia, la primera vez que yo viajé en un avión, la verdad. Y la verdad es que fue tremendo, y pues nada más llegar pues estuvimos con mi familia. Estuvimos viviendo donde mis tías al principio, el primer año. Y no, la verdad es que para mí fue tremendo, fue bien tremendo. Además que era ese chico resguardado, imagínate, allí en Francia era muy complicado cuando yo empecé a estudiar cuando yo era chiquito, era muy complicado. Porque yo a esa época era de esos niños que claro, que yo no hablaba mucho con la gente, y además que con lo de la comida, yo no comía casi nada, yo comía nada más lo que me gustaba. Entonces, no, eso era horrible, en la cantina era horrible. Yo me acuerdo, la verdad es que me acuerdo y me sigo acordando, pero yo en esa cantina, cuando veía algo que no me gustaba, no me lo comía, y ahí en ese colegio te ponían penalidades Por no comer. Por no comer. Wow. Y claro, o sea, tú te tenías que quedar ahí, y siempre la cantina se vaciaba, y yo me quedaba como el último, con a lo mejor uno de mi mesa, el último en salir.
Y me acuerdo que, pues, para mí ese periodo fue muy fuerte porque muchas veces hasta me obligaban a comer. Y claro, y como no me gustaba, hasta una vez, la verdad es que es como raro decirlo, pero una vez vomité y hasta me regañaron. O Por sea, me vomitar la regañaron comida. porque vomité porque no me gustaba y me regañaron y todo y me castigaron. Y yo como que, Dios mío, santo. Y yo, pobrecito, yo lloraba y yo como que, esta gente no tiene piedad, no tiene mansedumbre ni misericordia de mí. Pero la verdad es que el primer año fue muy complicado para mí, porque de verdad nada más ir al estudio no me gustaba, porque siempre me gustaba estar con mi madre. Siempre El era como apego. yo estar con mi mamá, no quiero a nadie más, no quiero irme a ningún lado, sino estar siempre con mi mamá. Y yo tenía una profesora que yo me acuerdo que cuando eran las vacaciones yo me quedaba porque mis padres estaban trabajando, entonces yo me quedaba ahí y hacíamos cositas con ciertos profesores, y yo me acuerdo que había una señora mayor, que era principalmente nuestro tutor. Y esa señora era el mismo diablo que tenía ahí. De verdad, era horrible, era horrible. Cualquier cosa que hacías te reñía, te gritaba, y eso era tremendo. Yo me acuerdo que a veces no estaba y había otro tutor que la reemplazaba. Y ese señor era un amor, ese señor. Nada que Y ver. no, nada que ver, nada que ver. Y yo nada más yo le decía a ese señor cuando él nos decía, yo me tengo que marchar, yo le dije, señor, a venir la vieja, y esa vieja me va a echar la bronca nada más porque hice algo, por cualquier cosa así, por cualquier cosa te gritaba, entonces era horrible, la verdad. Entonces eso es lo que yo recuerdo del primer año de yo estando aquí. Entonces cuando Dios nos abrió la puerta ahora donde estamos viviendo en Choasí, primer apartamento que tuvimos, también era complicado, porque no me quería separar de mi madre, ¿sabes? Entonces yo siempre agarraba de mi madre, y la primera vez que fui como a la maternal, que la llaman aquí, no, eso era horrible. Yo cuando mi madre me dejaba el primer día, yo le dije, no, no me dejes, yo llorando, yo no quería que me dejara, yo no quería que dejara. Pero ahí aprendí a aprender el francés nada más al oírlo, o sea, yo como era un chico también espabilado, yo nada más muchas veces me dejaban de un lado en la clase porque la profesora daba clases y ella entendía mi situación. Entonces, como no había ese sistema que hay ahora que te pone a clases aparte con gente que no sabe francés ya no. para enseñarte el francés antes de retomar, a mí me dejaban como a un lado de la clase y yo pues no participaba mucho, sino que escuchaba. Y es que yo no sé cómo aprendí, pero nada más al escuchar aprendí a hablar francés. Yo no sé cómo, pero bueno, por la gracia del Señor aprendí a hablar el francés nada más al oírlo. Entonces me empecé a integrar, empecé a tener unos amigos, empecé a hablar el francés y esas cosas. Entonces pues me empecé a integrar. Pero esa parte de mí seguía como ahí, ese resguardo que siempre me quedaba en yo y no quería contarle a nadie. Entonces eso me ha seguido durante la mayoría de mi infancia, que estuve estudiando, pero después de todo eso mi infancia ya fue como una infancia más normal, donde ya tenía amigos, donde dialogaba, donde hablaba, pero lo que siempre me quedaba era eso, que siempre cuando pasaba algo, cualquier problema, yo no iba a hablar con alguien, yo no iba a hablarlo con mis padres, yo prefería guardármelo para mí. No lo exteriorizabas. Yo no era ese tipo de muchachos que tiene esa libertad con los padres de poder decirles, mira, me pasa esto, me ha pasado esto en el colegio, tiene un problema, todas esas cosas. No, me lo guardaba para mí únicamente, siempre para mí. Todo lo que tenía, lo que pasaba, cualquier cosa que me decían, que a lo mejor pues no me peleé, pero a lo mejor me hice daño en la escuela y todas esas cosas, nunca se lo contaba a mis padres. ¿Recuerdas alguna situación como tal específica donde pasó algo probablemente grave para un niño? O sea, me pegaron, me dijeron y no lo dijiste. Yo me acuerdo yo pasé una situación donde estábamos jugando con unos amigos y uno de los muchachos, o sea, le entró la rabia y me dio durísimo. Claro, y me hizo mucho daño y empecé a llorar y a soltar lágrimas. Y claro, mis otros amigos me dijeron, llama a la profesora, y es que yo le decía que no. Yo era de esos de no quiero ningún problema, no quiero que pase nada, no quiero que involucren a mis padres ni en eso, no, nunca. O sea, siempre que pasaba una situación así y querían llamar a la profesora, yo les decía que que prefería yo te pregunto porque eso no es bueno en un joven, y como nos están viendo jóvenes y adolescentes, y digo, eso es grave, ¿sabes? Porque cuántos niños no hay
que sufren del dichoso famoso bullying Claro. o de ganas de suicidarse porque tienen muchos problemas que a fin del día sus padres pueden solucionar con oración o el que no cree en Dios con terapia y no lo hacen pues porque el niño o el adolescente no lo exterioriza. Entonces para mí es un punto importante porque para mí es algo que realmente es grave, ¿sabes? Tiene valor. Claro, por supuesto. Claro, viendo desde ese punto, es verdad. Porque a lo mejor, bueno, a mí no me ha pasado y gracias a Dios no me ha pasado Gracias ese a tipo de Dios. cosas. Pero yo entiendo que muchas veces uno se guarda esas cosas porque, claro, no quiere tener problemas, no quiere ir tan lejos y muchas cosas así. Pero la verdad es que ahora ya entrando más en el tema de lo que he vivido, gracias a Dios, Él ha permitido en mí un cambio, Amén. en eso de poder abrirme más a la gente, porque yo lo veo y siempre me lo han dicho mis padres, que eso de guardarse las cosas es un gigante que uno se crea. Amén. Es una misma barrera que uno mismo se pone en su camino y que te impide muchas cosas, te impide hablar a la gente, te impide dialogar o expresarte, expresar cómo te sientes, cómo ves las cosas. Y la verdad es que gracias a Dios, en el periodo de mi vida, sobre todo más en la adolescencia, a partir de los 12, 13 años, aprendí más en esas cosas a abrirme, no en el yo, sino que más Dios trabajando en mi vida, trabajando en poder expresarme con mis padres, hablar de lo que me está pasando, de cómo me siento con mis padres. Y la verdad es que gracias a Dios yo ya soy un chico que ahora puede hablar libremente, puede Amén. dialogar libremente, Gloria a Dios. que tengo esa facilidad ya como de poder acercarme a alguien, de poder hablar, no esa timidez que yo tenía antes, porque antes de verdad era muy complicado que me decían habla con tal chico y es que era horrible, o sea, yo no me acercaba, por más que me obligaran, yo no me acercaba, pero ahora como que ya hay esa facilidad, Gloria esa a Dios. facilidad de acercarme, entonces cuando hablamos de esos tipos de muchachos, yo pienso que, yo digo desde mi punto de vista que lo mejor que pueden hacer es rendir su vida a Cristo. Amén. Porque por sus propias fuerzas uno puede intentar cambiar. Y mucha gente lo logra, pero solo es momentáneo. Amén. Y yo entendí que en Cristo el cambio es permanente. Definitivo. Que cuando tú le das tu vida y Él empieza a trabajar en ti, Él te transforma completamente. Amén. De una forma permanente, o sea que no vas a volver atrás otra vez. Y eso es lo que me ha pasado a mí y me sigue pasando, que a lo mejor muchas cosas tengo que seguir entregando en mis áreas a Dios y yo me doy cuenta que he cambiado mucho, la verdad. Cuando muchas veces yo estoy en mi cama, así, estoy hablando con el Señor y miro hacia arriba de mi cama, que tenemos una cama así de doble donde mi hermano duerme arriba, entonces cuando yo miro mi cama y digo, Señor, ¿cómo me has transformado? Gloria a Dios. Y yo siempre le doy las gracias, aún por lo más pequeño, yo siempre le doy las gracias por lo que Él ha hecho en mi vida. Y la verdad es que a mí me alegra mucho. Y muchas veces yo le pido al Señor, Señor, haz lo que hiciste en mí, en los otros jóvenes. Los jóvenes que vengan, que puedan hablar conmigo, o que hablen con los otros muchachos, que puedas hacer ese mismo cambio, esa misma transformación en la vida de ellos. Y yo siempre se lo deseo, y cuando siempre hablo con los jóvenes que están viniendo, yo siempre le digo, de verdad, yo deseo que Dios te visite, que Dios te transforme. Pero lo que yo siempre le pido a Dios es que me visite. Yo le pido como una visitación especial del Espíritu Santo, Amén. algo sobrenatural, ¿sabes? Yo tengo a lo mejor esa facilidad de tener esa fe en Dios, que cuando pasa cualquier cosa no empiezo a desviarme ni empiezo a cuestionar a Dios, sino que le digo, Dios, yo sé que estoy pasando por algo complicado, pero yo creo en ti, yo sé que tú eres un Dios todopoderoso que me va a sacar de todas las situaciones. Entonces yo le pido como eso, yo le digo, ay Señor, visítame en un sueño, háblame, que pueda escuchar tu voz, y siempre deseo como algo sobrenatural en mi vida. Solo que parece que como que el Señor no me quiere escuchar, o como Amén, que el pero Señor nos dice, no es el momento, no es el Nos momento adelantamos para ti. mucho. Entonces, bueno, íbamos en tu infancia. ¿Y cómo recuerdas que cuando llegaste a la iglesia? Eso, pues para mí fue sorprendente porque, a ver, yo era un chico como era apegado a mis papás, entonces claro, la primera vez que me dijeron, vamos a ir a la iglesia, yo como que a la iglesia, ¿y eso qué es la iglesia? Yo no tenía ni idea de lo que era la iglesia, claro, me llevaron a ese lugar que me acuerdo tanto, era un lugar muy pequeñito, comparado a donde estamos ahora, era muy pequeñito. Entonces yo me acuerdo que cuando entramos la primera vez,
había mucha gente, veía muchos niños y claro, y a mí me llamó mucho la atención. Entonces cuando empezamos a asistir, yo me acuerdo que mis padres me dejaban en la escuela dominical con la señora que nos atendía y nos enseñaba unas cositas. Me acuerdo que, bueno, ahora no lo tengo, pero me acuerdo que nos habían regalado una camiseta con un corazón que ponía Jesús, roja. Yo me acuerdo de eso. Yo pienso que hay una foto por ahí que a lo mejor tiene mi padre o mi madre por ahí. Entonces yo me acuerdo de eso, que habíamos hecho una actuación, ya no me acuerdo qué tipo de actuación, pero habíamos hecho todos los niños enfrente de la congregación con esa camiseta. Yo me acuerdo y a mí me había encantado. Pero lo que a mí siempre me ha marcado es que en esa iglesia fue la primera vez que mi hermano mayor, que ahora está viviendo en España, estuvo ahí presente. Me acuerdo que él estaba ahí enfrente y yo siempre lo miraba a ver cómo reaccionaba, qué cara ponía, que esas cosas. Pero la verdad es que en esa iglesia fue el primer encuentro que yo tuve con el Espíritu Santo. Yo era pequeñito, yo me acuerdo tanto, yo era pequeñito y yo me acuerdo que había venido, no me acuerdo si era un pastor o algo de afuera, y claro, y estaba ahí predicando y estaba ahí ministrando en el tiempo de ministración, yo me acuerdo que me puse a orar porque mis padres me decían que me tenían que llevar al hospital porque tenía los pies planos y eso me podía hacer daño el día de mañana en la columna. Entonces, a mí no me gusta ir al hospital, no me gusta que me pinchen, no me gusta nada de eso, entonces yo era como muy llorón, yo no quería. Yo me acuerdo que cuando iba al hospital con mi madre y me tenían que meter esa jeringa, no. Sí, yo creo que ningún niño... No, yo peleaba con mi madre, no me importa que era mi mamá, yo peleaba para que no me tocara esa señora. Pero cuando me dijeron eso, claro, yo dije, no, yo no quiero ir al hospital, para que me vean eso, para que hagan cualquier tipo de cosas. Yo era muy pequeño, entonces no entendía mucho qué me iban a hacer o ese tipo de cosas. Entonces yo... Ese mismo día, en esa administración, me puse a orar y el Señor me quebrantó de una manera sobrenatural. Que yo estaba ahí orando y yo le dije, Señor, no me lleves allá, no me lleves. Y empecé a llorar y empecé a estremecerme, y empecé a temblar y lloraba. Pero mis padres estaban ahí al lado y ellos yo me di cuenta que ellos no me veían. Ellos no veían que yo estaba llorando. Y había una señora que había entrado y claro, ellos me dijeron, Cristian, muévete, que viene una señora. Entonces yo me puse en otro asiento, pero seguía ahí quebrantado y ellos no se dieron cuenta. Entonces yo seguía ahí quebrantado y claro, y ahí me pasó algo que nunca lo voy a olvidar. Aunque para mí es pequeño o para la gente sea pequeño, para mí es muy grande. Te marcó. Porque de eso yo digo de verdad, o sea, es como que algo que sigue fortaleciendo mi fe en el Señor. Entonces me hicieron pasar adelante para que me sanara ese hombre, ese varón de Dios. Y claro, y cuando me quitaron el zapato ya tenía ahí el puente en el pie. Aleluya. Y claro, y ese señor se sorprendió y dijo, yo no tengo nada que hacer, ya lo hizo Dios con el muchacho. Dios. Y claro, yo estaba como paralizado. Yo no sabía qué decir, yo no sabía cómo reaccionar. Yo me acuerdo que, claro, que yo miraba, yo me tocaba y yo que lo tenía. Y claro, mis padres también estaban ahí viendo que Dios había hecho un milagro y yo como que, wow, tremendo. Y yo me quedé siempre, y esa memoria siempre se me quedó en la mente. Eso es lindo porque a veces las personas no conocen la magnitud, no digo de los milagros, la gente escucha de milagros, digo que no entiende la magnitud de guiar sus hijos en el camino de Dios, o sea, no entiende que meterlos a un culto es importante, o sea, la escuela dominical es muy importante, es demasiado importante, son los primeros pasos de un bebé cristiano, pero el que estén adentro dicen, no, pero ¿para qué? El niño no entiende, va a jugar, va a corretear, pero lo que no sabe es lo que Dios puede hacer en el corazón de ese niño en ese momento. Claro, mira cómo te ha marcado sí, eso. Claro, a mí me ha marcado demasiado, pero de eso ya cuando ha pasado todo eso, ya era como más, ya me estaba haciendo ya más mayor y no le prestaba tanto la atención a las cosas del Señor. Yo me acuerdo que cuando ya empezamos a empezar el ministerio en ese parque, que ya tenía yo como 11, 12 años, ya era diferente. Ya no me interesaba tanto en eso del Señor ni muchas cosas de eso. Yo siempre iba a la iglesia porque mis padres siempre iban y yo siempre tuve esa visión de ellos en la casa, y yo lo veía leer la palabra y todas esas cosas, pero a mí no me empujaba como a leer, no me empujaba tampoco a estudiar la palabra o a orar. Y yo me acuerdo siempre que todas las noches
mi padre llegaba a la habitación y claro, y orábamos juntos antes de ir a dormir. Siempre era como esa costumbre. Okay. Entonces esa costumbre muchas veces se convirtió ya en un hábito que ahora yo tengo en las mañanas, en la noche, de acostarme orando y decir, Señor, gracias por este día que tú me das. Él siempre nos hacía la oración que hace Jesús en la Biblia. Cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, entonces yo me acuerdo tanto que siempre la hacíamos, siempre. Cada noche le hacíamos que él llegaba a la habitación, pero no me interesaba tanto esas cosas, no me acercaba tanto, ¿sabes? Es como los muchachos de ahora que pues escuchan hablar de Jesús o tienen a sus padres en la iglesia, pero como que a ellos no les interesa mucho, no les interesa escuchar, no les llama la atención y esas Sino cosas. que lo que yo entiendo o lo que quiero comprender es que cada persona tiene su tiempo, su ciclo. Y a veces, lo que yo te decía, a veces pensamos que Dios no está haciendo en una persona porque no la vemos transformada por, de pronto una madre, ¿no? Que está orando por un hijo y no lo ve transformado y dice, no, Dios no está haciendo. Pero Dios está trabajando en silencio y a ese niño, a esa niña, a esa persona le va a llegar su toque en su momento y es persona. Claro, eso es verdad. Y en ese periodo de tiempo pues no me acercaba mucho. Pero sin embargo, cuando la presencia se movía de una manera sobrenatural, yo muchas veces sí que había tocado por el Espíritu Santo. El Señor me tocaba, me estremecía. Y ese sentimiento es lo que muchas veces como me daban ganas de acercarme más al Señor, donde yo decía, quiero volver a sentir como la presencia del Señor. Entonces para mí eso era importante, pero lo que a mí siempre me impacta es que cuando yo, aún no acercándome tanto al Señor, yo cuando le oraba y le pedía algo al Señor, yo recibía respuesta del Espíritu Santo. Amén. Él me respondía, aún cuando yo no me acercaba tanto de ahora estudiar la Biblia y todas esas cosas, Él me respondía a mis oraciones y yo me quedaba como, wow, Señor, gracias. Cuando me daba cuenta que me había respondido, dije, Señor, eres tú. Wow, me ha respondido y recibí respuesta de ti. Entonces yo me quedaba como, yo estaba feliz. Pero siempre que estamos en la iglesia y el Señor se movía, que tú estuviste ahí muchas veces, se movía de una manera Eso te iba a preguntar yo. Entonces comenzamos el ministerio ya claro, como tal, cuando los pastores ya eran empezó pastores. a crecer. Como... La primera cosa que empecé a servir fue en el sonido. Yo me acuerdo tanto. Al principio pues no tenía idea de nada, entonces pues con el muchacho que estaba ahí en el sonido yo me sentaba y pues yo miraba qué hacía. Observarlo. Claro, yo pienso que en eso del aprendizaje, yo pienso que el mejor consejo que yo puedo dar es primero observar. Amén. De las cosas siempre observar. Y yo pienso que no tanto en el sonido, sino como en un instrumento o yo lo digo también porque, bueno, no tengo esa experiencia, pero también como en el pastorado, en el evangelismo. Yo pienso que lo mejor es observar primero, antes de empezar a actuar. Eso que se aplica para todo. Claro, lo mejor siempre es observar, a ver cómo se hacen las cosas, cómo yo tengo que hacer, qué paso tengo que dar para yo llegar a eso. Entonces yo me acuerdo que yo observaba semana tras semana, observaba qué hacía, cómo hacía las cosas, cómo regulaba el sonido, cómo ponía la cámara, el directo. Entonces yo nada más de observar empecé a aprender. Entonces cuando ese muchacho faltaba, y yo estaba ahí, pues entonces yo ya sabía cómo montar las cosas, el sonido, la cámara, todas esas cosas. Y cuando ya había un problema más grave que no sabía cómo hacer, pues ya acudí a él para que me explicara cómo yo tenía que hacer. Pero de ahí aprendí más o menos un poquito de cómo manejar el sonido. Okay. Entonces en eso serví, la primera vez que serví. El primer servicio. El primer servicio, yo estando ya pequeñito además. Yo que tenía esos 12, 13 años, yo ahí, ya sirviendo al Señor. Con todo el amor, con todo el gozo, sirviendo al Señor. Y la verdad es que para mí, pues a mí me gustaba siempre llegar. Yo llegaba temprano, yo me acuerdo. Pero todavía era esa transición que todavía no era ese primer amor con el Señor. Sino que estaba ahí, yo acuerdo que llegaba poco a poco. Yo llegaba con mis padres temprano, porque llegamos muy temprano, pero muy temprano. Entonces preparamos las cosas, encendíamos los radiadores para calentar la sala, prendíamos las luces, todas esas cosas, poníamos el instrumental y yo me acuerdo. Y mis padres siempre tenían esa costumbre de arrodillarse en el altar y empezar a orar antes de empezar el culto y todo. Entonces cuando ya empezaban los cultos, yo me acuerdo que yo con todo el gozo, porque yo veía a los músicos tocar, yo veía a mis padres ministrar, también a los cantantes ministrando. Entonces, yo me acuerdo que muchas veces caía la gloria en esa iglesia que teníamos, en ese templo, la verdad. Y veíamos cómo el Señor se movió de manera sobrenatural, no solo con 3 o 4, sino con todos. Que yo pienso que te acuerdas de una cosa que nos pasó en el ministerio, que
que empezamos a tener las manos llenas de aceite y el suelo y las brillaba paredes. y todo brillaba. Claro, y eso era tremendo, eso era tremendo. Y entonces ahí vimos la gloria de Dios, que manifestaba los espíritus y había liberación. O muchas veces, yo me acuerdo que a lo mejor muchos se marchaban, pero yo me quedaba y habían personas que solicitaban para liberación después del culto. Y claro, yo veía que los liberaban. Yo no entendía muchas veces por qué hacían esas cosas o por qué se manifestaban de esa manera. No me daba miedo, sino que me daba cosa, ¿sabes? Como que ¿qué le está pasando a ese señor? Se está revolcando, se va para allí, se va para acá, está gritando. Entonces yo no entendía mucho esas cosas porque pues no tenía el conocimiento y no tenía tampoco pues eso, ese conocimiento de saber qué pasaba, qué le estaba pasando. Entonces pues yo seguía en mi caminar, yo seguía ahí sirviendo. Y claro, llegó un momento que normalmente teníamos que empezar a aprender de los músicos del servicio para ya empezar a aprender instrumentos. Claro, mis padres pues me dijeron, mira, la guitarra, te puede interesar, esas cosas. Entonces pues había un muchacho de una señora que a la Dolis, que la bendecimos si nos está viendo. Amén. Que él tenía a su hijo que me empezó a enseñar la guitarra un poquito. No, y eso era complicadísimo. Yo al principio, bueno, intentaba como meterle ganas. Entonces, intentaba meterle ganas y cuando, bueno, empezaba a tocar lo que él me enseñaba, yo me acuerdo que mi padre me decía, pero toca más duro, y yo le daba durísimo esas cuerdas, yo le apretaba duro esas cuerdas, me dolía hasta los dedos, y yo le decía, pero es que no puedo dar más sonido, o sea, ya no me da más sonido. Entonces ya como que eso de siempre estar así, como que me empujó a dejar la guitarra. Ya no me atraía mucho la guitarra, no quería tocar más. Entonces pues como que me empujó para atrás, pero tenía un cierto conocimiento de unos pequeños acordes, de unas cositas simples. Entonces pues lo dejé, entonces ya dejé de aprender con ese chico. Y me acuerdo que pues ya no quise saber nada de eso. Mis padres entendieron porque ellos me decían, no, pero es que tienes que seguir, y yo les decía, pero es que no llego, no lo consigo. Entonces me dejaron de un lado, me dejaron procesar mi tiempo. Y yo me acuerdo que si te acuerdas, en ese templo, ahora bueno, seguimos teniendo ese bajo rojo y la guitarra ahí que la tengo que arreglar, pero tenemos esa guitarra ahí, y claro, y pues siempre estaba ahí puesta, pero nadie la tocaba. Que siempre estábamos orando, sí, para que... siempre orando para llegar. Señor, trae adoradores, sí. Señor, por favor, Señor. Sí. Que vengan músicos, que vengan personas que sepan tocar. Y siempre era ese deseo, y siempre era ese tipo de oración que se hacía en la iglesia. Entonces llegó un momento que me empezó a llamar la atención la guitarra, porque habían cosas que yo escuchaba de unas músicas que a la época yo también era, bueno, de las músicas de esa época yo también era de tipo funky, Alessur, de todas esas cosas, cuando era muy muchacho, porque claro, me gustaba, y me gustaba lo que decía, todas esas cosas. Entonces a mí me atraía, me gustaba mucho. Pero la verdad es que empecé a ver, que sigo viendo, un guitarrista que a mí me encanta tanto. Empecé a ver a Jorge Fajardo, que es un guitarrista allí en Estados Unidos, y me empezó a impactar. ¿Por qué? Porque yo vi la manera como él tocaba. Porque yo veía que él tocaba la guitarra y la tocaba con un gozo, con una pasión que a mí me empezó a atraer, me empezó a llamar la atención. Y claro, y además de eso, habían canciones que se escuchaban en la iglesia, que muchas veces cuando yo las escuchaba en casa, escuchaba la guitarra, y había cosas que hacía la guitarra, y a mí me llamaban la atención, como los solos y todo eso, y a mí me llamaba mucho la atención, porque yo decía, si aprendo ahora a tocar la guitarra, pero no la acústica, sino la eléctrica, a ver cómo me sale. Entonces yo me acuerdo que empecé a aprender la guitarra eléctrica ya saliendo de donde estábamos, porque hemos pasado un proceso donde el Señor nos sacó de allí. Amén. Y nos trajo más aquí a Ivry. Entonces nos sacó de ese lugar, y claro, y entonces empecé a aprender la guitarra. Quise aprender la guitarra. Me acuerdo que pues con los otros muchachos, los de la alabanza, había un muchacho que había llegado para enseñar y todas esas cosas, y como yo tenía un cierto conocimiento ya de la guitarra, pues sabía tocar unos cuantos acordes, pero no iba más allá. Entonces estuvo ahí un tiempo que yo me acuerdo que habíamos tocado en el altar juntos con los muchachos. Esa foto, esa primera vez fue tremenda, que hemos tocado
que me acuerdo de 3 alabanzas o algo así parecido. Hay que poner la foto. Sí, hay que poner esa foto porque es tremenda. Entonces hemos tocado todos juntos, todos contentos y todo. Entonces pues salimos de ahí contentos, pero de ahí se acabó la cosa. Ese chico... Es que estaban muy pequeñitos también, Sí. por eso digo hay que poner la foto, porque de verdad Claro, que si te ven ahora hecho un hombre y ven tiene esa nada, época, era no un tiene bebé, nada, eran tiene todos nada. muy bebés. Era muy chico y se me iba con esa sonrisa, con ese pelo que tenía. Entonces, sí, pero de ahí se acabó la cosa, ¿sabes? Se acabó, ese chico se marchó por alguna razón que, bueno, pues él tendrá sus razones, entonces pues no vamos a juzgar a nadie. Y llegó otro muchacho, que ahí nos empezó a involucrar más, aún más en nuestro instrumento. Porque él sabía un poquito de todo, pero nos empezó a involucrar más cada uno de nuestro instrumento, cómo teníamos que tocar. Y ahí empezamos ya a aprender juntos, pero no subiendo en el altar, sino a aprender más nosotros en nuestra casa y en esas cosas. Y yo me acuerdo que yo con mi hermano subimos en el aniversario aquí en este lugar. El primero, no me acuerdo si fue el 5º aniversario que estuvimos aquí, o el 4º, yo no me acuerdo. Cuarto, porque aquí. Yo pienso que sí, que subimos aquí y que estuvimos tocando. Yo estuve tocando la primera vez con la guitarra eléctrica y teníamos un repertorio de lista y yo ahí había empezado a tocar ya. Entonces yo empecé a tocar, yo empecé a gozarme y ya me empezaba a gustar más la guitarra. Como que ya me daban más ganas de meterle más ganas cada día de poder practicar y practicar. Entonces yo seguí así, pero en eso del Señor sin más tanto, ¿sabes? Pero durante todo ese periodo de tiempo, desde el antiguo templo que hemos tenido allí en Masí hasta ahora, el Señor ha ido trabajando en eso de mi carácter, en eso de mi manera de ser. Ha ido trabajando poco a poco con las situaciones que han pasado, con todo lo que ha pasado con mis padres y todas esas cosas, y con también las otras iglesias que hemos estado pasando. Entonces, y esas situaciones con los muchachos en que hemos pasado. Entonces ahí el Señor ha empezado a trabajar en mí y más en eso de abrirme. Pero yo todavía no me daba cuenta de ese cambio. Y siguió así. Sino que yo me acuerdo tanto y el pastor me lo había ministrado una vez, porque el Señor a través del pastor me lo había ministrado, que yo tenía esa costumbre de refugiarme cuando tenía cualquier cosa en la guitarra. Yo cuando practicaba en mi casa y tenía algún problema o me había pasado algo, yo me refugiaba en la guitarra. Okay. Siempre era eso el refugio en la alabanza que yo tenía en mi casa con la guitarra y en la adoración. Era ese refugio que yo tenía como el Señor me ministró como David que como estaba apartado, nadie lo veía, en eso él adoraba. Y ahí él se liberaba de todo lo que él tenía en su corazón con el Señor. Y yo tenía esa misma costumbre. Yo era siempre que practicaba en mi casa, a lo mejor era de noche, yo tenía mis audífonos y yo practicaba las canciones. Era como ese tiempo de refugio con el Señor, donde yo me refugiaba, donde yo podía expresarme con la guitarra. Entonces tuve ese tiempo donde el Señor ha ido tratando y ha ido usando la guitarra para tratar conmigo, hasta que pues seguí practicando y pues empecé a coger nivel, empecé a coger ya cosas que, claro, ya ahora me ponían canciones más complicadas con los chicos y los solos y todas esas cosas. Entonces, pero yo no tuve ese sentir de lucirme. O sea, a mí siempre que me tocaba un solo me estresaba mucho. Siempre me llegaba un estrés. Porque todos los ojos, claro, me miraban y a mí me llegaba un estrés tremendo, una presión. Entonces, claro, a veces me iban los dedos y escuchaba, pero yo ahí seguía. Pero era como el inicio, empezando ya esas cosas. Y también creo que ese es el corazón del verdadero adorador, de la adoración en espíritu y en verdad. No necesito llevarme la gloria es solo de Dios. Claro. No quiero la honra es solo de Dios. Entonces por eso es que cuando te miran no te sientes exaltado, sientes es como, mira para allá. Claro, o sea, no me miren, o sea, sigan alabando, alabando al Señor y adorando al Señor, pero no me miren a mí hacer mi solo, déjenme tranquilo. Yo lo hago si no me miran. Entonces me llegaba siempre ese estrés, pero en mi corazón no había ese sentir de que iba a ser mejor que alguien o iba a tener más conocimiento que alguien. Yo siempre entendí que de todos podía recibir algo, una enseñanza. Amén. Entonces yo siempre... Y ahora sigo deseando eso, que llegue alguien que sepa mucho más que yo, que me sepa enseñar los métodos, las maneras, donde yo puedo seguir avanzando y creciendo para yo llegar a como
a controlar y a llevar bien ese instrumento, porque muchas cosas todavía no sé hacer, o cosas muy rápidas no sé todavía hacer, o a lo mejor hacer mis propios solos, todavía no sé cómo hacer mis propios solos y todas esas cosas. Entonces, como un mentor, alguien que me pueda enseñar. Entonces yo siempre tengo ese deseo y no me creo más que otro, porque cada uno tiene sus cualidades. Amén. Cada uno sabe hacer sus cosas. Para mí lo que me frustra, y lo que siempre me ha frustrado, es que yo pienso que a todos les frustra que cuando uno siempre practica y llega bien practicado y ve a los demás que han practicado un poquito o medio practicado, a mí siempre me daba coraje porque yo tenía eso en mi corazón de que siempre tenía que salir las cosas perfectas. La excelencia para Claro, Dios. siempre todo perfecto. Como tiene que ser. Claro, pero yo llegaba hasta un punto donde yo no quería permitir el fallo. Yo en mi corazón no permitía el fallo, no quería permitir el fallo. Entonces, Y siempre, eso es muy frustrante. Sí, y eso me ha pasado muchas veces, que cuando llegaba el error, el fallo, me frustraba de una manera, pero no nos tenemos que frustrar en eso. Y ahí entendí que yo tenía que seguir dando mi excelencia para Dios, Amén. en mi corazón Amén. y en mi instrumento. Y diariamente en mi ensayo yo tenía que mostrar ese amor que yo tenía por Dios en practicar las canciones para el sábado o para el domingo que teníamos. Pero ya no me frustraba tanto. Ahora lo que hago es que si veo que las cosas salen medio raras y me lo noto en mi instrumento, lo que hago es que prefiero tomar el tiempo por ejemplo, los viernes que tenemos los ensayos. Si yo veo que sale medio raro, no me gusta como la manera en cómo lo toqué, cómo lo practiqué o cómo ha sonado, yo prefiero llevar mi instrumento aún, no dejarlo aquí, sino llevarlo a la casa y levantarme el sábado temprano para practicarlas y ahí llegar bien practicado y bien delante del Señor. Ese es un punto excelente para todo aquel que está sirviendo, y es que a veces no podemos, o a veces no, nunca podemos controlar la comunión o los actos de otra persona. Sí, claro. Entonces, como no podemos controlar lo que pasa alrededor nuestro, lo que sí podemos hacer es dar de nosotros más. Entonces, si uno ve que una persona no está rindiendo o no está haciendo las cosas como para Dios, entonces yo voy a hacer las cosas como para Dios, yo sí voy a rendir como para Dios. Lo que tú decías, no por competencia, no para que me vean, sino porque Dios quiere y necesita y merece, más que necesitar, esa obediencia, ese amor, ese sentimiento. Entonces no me voy a preocupar, siempre te preocupa, siempre quieres que todo vaya bien, pero no me voy a fustigar si alguien no lo está haciendo con el corazón correcto, porque lo único que pone y quita es Dios. Claro. ¿Sabes? Sí. Es como tener la excelencia uno en el corazón de uno. Claro, pues eso sí es verdad, pero es como que cuando uno también le pone más ganas, como que también puede como tapar los fallos de los demás. Además, o sea, en eso yo pienso que nos ayudamos como músicos y como adoradores, en que si a lo mejor veo que se me ha fallado algo o me olvidé de una parte, tengo a lo mejor la posibilidad de apoyarme en el otro instrumento que sí ha ensayado, que sí ha practicado, para poder hacer la parte que yo tengo, o todas esas cosas que muchas veces han pasado, que a lo mejor no me saqué una intro en una canción, pero el piano sí se la sacó, entonces pues él compensa mi falta de... complementa. Claro, él complementa esa falta de ensayo mío, que me olvidé de ensayar esa parte, cuando él la hace. Entonces uno se tiene que organizar bien, y me han pasado momentos donde me llegaba una angustia, porque yo sentía que no me daba el tiempo para todo, no me daba el tiempo para tanto tener mis deberes, mis estudios, como para ensayar, no tenía tiempo para ensayar, tenía que ayudar a mis padres con cosas que me pedían, entonces no tenía el tiempo de ensayar, no tenía el tiempo de poder leer la Biblia un poco. Entonces siempre, pues me había llegado una vez, y es la primera vez que me habían llegado a mi vida una angustia muy fuerte que me había llegado a mi corazón, que yo sentía que, wow, o sea, no podía casi ni dormir. Y era tan fuerte que yo le pedí a Dios, Señor, ayúdame en algo, ayúdame en cómo yo me puedo organizar con las cosas, cómo yo puedo organizar mi tiempo. Y ahora lo que hago es que yo siempre que llego de estudiar, prefiero hacer, si no tengo los ensayos después, yo hago mis deberes y o practico un poco, o lo que hago es que pues me reposo un poco, y después en la noche yo siempre lo que hago es que antes de irme a acostar, siempre tomo un tiempo para estudiar la Biblia. Leo un capítulo, lo estudio y lo escribo. Yo siempre tengo esa costumbre de escribirlo, porque yo pienso que más que leerlo, yo no quiero leer la Biblia en sí, no quiero leerla, quiero estudiarla. Amén. Lo que quiero y lo que hago siempre es buscar a tener conocimiento, no para creerme más que los demás, lo que muchas veces
pasa es que cuando uno llega con conocimiento, cuando el Señor te trae más conocimiento, muchas veces te llega como ese sentir de decir, mira, yo también sé ahora qué significa esto. Y muchas veces puede llegar a pasarse por encima de ese hilo que es tan fino. Pero yo creo que todos los cristianos hemos pasado esa... Claro, que cuando te llega el conocimiento... Son procesos, o sea, viene el Señor y te hace otro proceso y te baja de ahí. Claro. Gloria a Dios, que siempre llega a tiempo. Claro, y eso, claro, pues es lo bueno de reconocerlo. Amén. Que pasa muchas veces que uno se cree como que, mira, yo también me lo sé, o me sé más versículos que tú, entonces pues cuando me quieres sacar algo yo también te lo saco. Entonces me ha pasado, pero claro, el Señor siempre redarguye y te hace entender que lo principal para un cristiano siempre es la humildad, tener esa humildad. Amén, amén. Porque el mismo Jesús lo dice en la palabra, que Él dice, yo soy manso y humilde de corazón, sean como yo. Porque si Él lo es y Él me muestra que mi objetivo para mí como cristiano es parecerme cada día más a Jesús, y Él dice que Él es manso y humilde, yo tengo que ser manso y humilde siempre. Entonces la humildad siempre ha sido como un principio que sigo teniendo, y que muchas veces cuando yo veo que me estoy pasando de algo, yo reflexiono y digo, en esto no me tengo que pasar, no tengo que ir más allá, tengo que callarme. Pero sí, yo he tenido esos procesos y el Señor me ha ido transformando y me ha ido cambiando. Pero la verdad es que yo tengo un carácter muy parecido al de la pastora, solo que yo soy como más calmado. Ella es muy de que cuando ve algo que no le gusta... Para mí tienes la combinación de los dos. Sí, o sea, yo tengo ese calmado del pastor y ese carácter también que cuando yo digo algo, y claro, yo lo veo normal y lo veo lógico, me lo contradicen, no me gusta. O sea, yo siempre busco la manera de decir, no, es que como yo te lo estoy diciendo es así. Entonces, en eso muchas veces pues puede ser cabezón o muy terco, pero como lo dice siempre mi padre, eso es de los araujos, de lo mío. Entonces yo tengo siempre eso, pero muchas veces tengo también tendencia a abrir mi mente, es decir, pues a lo mejor yo lo estoy viendo así, pero ¿cómo lo estará viendo otra persona? ¿De qué manera lo estará viendo otra persona? ¿Si él está viendo de la misma manera o no? Porque yo puedo ver algo normal, pero otra persona lo puede ver de manera diferente. Pero la verdad es que la persona que yo soy hoy y que el día de mañana seré también por la gracia del Señor, Amén. Yo se lo agradezco siempre a Dios y a mis padres, Amén. que me han inculcado siempre esos valores en Cristo, y desde muy pequeño que yo los he visto, y como yo siempre he sido observador, como yo te dije, yo siempre observo, yo siempre he sido observador, yo observé mucho a mis padres, cómo Dios los ha transformado, los ha cambiado, y cómo han pasado de estar sin Cristo a estar con Cristo, el cambio que han tenido, de verlos en España muchas veces de noche, que me llegan recuerdos de verlos con la cerveza, verlos bebiendo, a verlos en Cristo con la Biblia en la mano, predicando la palabra, hablando con la gente, ministrando. Entonces yo veo esos cambios y yo digo, yo también quiero eso en mi vida, y eso es como lo mejor que puede dar el padre a un hijo. Amén, la mejor heredad. Claro, siempre la mejor heredad, aunque mis padres han pasado muchos procesos donde casi han roto con su relación entre ellos, donde estaban al borde de dejarlo todo, mas sin embargo Dios siempre ha llegado en el último momento para como hacer brotar ese primer amor y restaurar eso, restaurar la familia, y lo que ha hecho en Cristo ha restaurado nuestra familia muchas veces y lo sigue restaurando muchas veces en nosotros, y eso es lo maravilloso y lo que yo veo. Y cuando veo esos errores de mis padres, yo tomo siempre el consejo de ellos y tomo lo que veo para no cometer los mismos errores en mi vida, porque digo, como dicen los proverbios, y lo he leído justo ayer en la noche que lo estuve leyendo, que siempre el Señor nos está empujando a tomar los consejos, porque de eso va a permitir en nuestra vida no cometer esos tipos de errores, no ir en los malos caminos, no caer en pecado, porque yo he tomado los consejos de mis padres primeramente y también de Dios, de la ley, de la palabra. Entonces cuando yo estudiaba eso, yo me daba cuenta que muchas cosas, sin darme cuenta, he tomado los consejos de mis padres, porque bueno, como ustedes lo saben, los latinos, ustedes dan vara, ustedes dan duro. Y mi padre en muchas ocasiones a mi hermano y a mí nos ha dado duro. Pero ¿te refieres a la corrección? Nos ha dado bien duro. Pero cuando ha llegado en Cristo, claro, mi madre no le permitía darnos. Entonces ya se volvió una corrección más verbal, más de hablar. Y cuando él nos llamaba y nos gritaba, con voz, o sea, para mí eso era más fuerte, más y me daba más duro que cuando me pegaban. Amén.
pero de eso yo siempre salía edificado. O sea, pasaba mi mal momento, que me gritó durísimo, que hasta escuchaba todo el edificio que me ha gritado, pero salía edificado de ahí. Y salía como, yo siempre de eso, a lo mejor no lo muestro al instante, pero yo cuando estoy solo, cuando estoy reflexionando, porque a mí me gusta mucho reflexionar en las situaciones, cuando ellos me corrigen, yo siempre reflexiono en mi actitud y digo, es verdad que hice mal. Entonces yo en mi interior yo reconozco y yo cambio esa manera de ser. Entonces ese error que he cometido ya no lo vuelvo a cometer. Entonces en eso yo tengo como esa mentalidad de no volver a cometer esos tipos de errores cuando me han corregido, cuando me han dicho así no se tiene que hacer, tienes que hacerlo así. Entonces yo tomo siempre esas palabras y las guardo. Y en eso yo pienso que me ha salvado de muchas cosas del pecado y muchas cosas del mundo, porque ahora los jóvenes son muy abiertos al pecado y tú lo ves que con 16, con 15 ya andan fumando, ya andan bebiendo, ya andan en las fiestas. Y claro, yo veo esas cosas y digo, Señor, tú me has librado de tantas cosas. Y yo digo, Dios mío santo. Yo veía a una muchacha que estudiaba la Biblia, claro, y yo veía que estudiaba la Biblia y a mí me empezó a llamar la atención y dije, si esta está estudiando la Biblia y yo no, yo decía, no puede ser así, no puede ser así. Entonces yo empecé también a ponerme a estudiar la Biblia y me empecé a enamorar del Señor. Amén. Estudiando la Biblia empecé a querer entender la Biblia, a tener conocimiento y yo sé que hay una palabra que Dios tiene sobre mi vida de parte de mis padres, pero que es de parte de Dios, que me fue dada desde más pequeño. Yo la sigo teniendo en mi corazón, pero sigo esperando que Dios Dios me la establezca, ¿sabes? Y siempre me han dicho que yo iba a ser el día de mañana un maestro de la palabra. Amén. Claro, yo digo, amén, gloria a Dios. Pero la tengo ahí, la palabra la sigo guardando en mi corazón. Amén, yo siempre la sigo guardando. No la desecho ni digo que no lo veo, entonces pues no lo creo. Sí lo creo, pero siempre que cuando Dios te da una palabra, tiene que llegar también confirmación a ti, a tu vida, de que este va a ser tu llamado en el día de mañana y que va a ser así. Pero el Señor me da esa sabiduría de poder entender y muchas veces poder ver cosas que me llaman mucho la atención. Entonces, en eso, cuando yo empecé a estudiar la Biblia, porque me llamó mucho la atención cuando esa muchacha estudiaba la Biblia, y yo decía, yo no me puedo quedar atrás, yo no me puedo quedar ahí atrás, yo tengo que también establecerme, tener mis metas claras y empezar a estudiar la Biblia y a tener esa comunión con el Espíritu Santo. Claro, porque ya sí, yo no. Claro, yo no me podía quedar atrás. Yo dije, si yo me quedo atrás, yo voy a estar mal, se me va a ver la actitud, se me va a ver la cara fea que voy a poner en el altar. Yo no puedo estar así, yo no puedo estar así. Entonces empecé a estudiar la Biblia y me empecé a enamorar. Algo que siempre, pues yo pienso que a todo cristiano que empieza a leer la Biblia es frustrante al principio no entender. Que no entiendes, tú empiezas a leer y lees y dices, pero ¿y por qué dice eso? ¿Por qué le está diciendo Jesús a los discípulos así, de esta manera? ¿Por qué no se le dice más normal? Hasta que cuando tú vas avanzando y tú vas empezando a leer más, tú empiezas a tener como más conocimiento y el Señor te abre más la mente. Y empecé así y seguí así, la verdad, y he seguido así hasta el día de hoy, que ahora sigo. Más que ahora ya lo entiendo. Ahora ya entiendo por qué el Señor habla así, por qué el Señor dice las cosas de esta manera. Y ahora que estoy leyendo, pues estoy volviendo a empezar los proverbios, ahora los entiendo completamente. Al principio era muy complicado. Al principio yo no entendía nada, no entendía por qué quería decir esto, por qué lo decía de esta manera, qué son estas palabras, hasta que ahora ya entiendo y ahora puedo explicar el mensaje que Dios me está dando en ese capítulo que estoy leyendo. Además que quien te conocemos sabemos que Dios te ha dado un espíritu de revelación, que uno dice, wow. No, pues eso es don de Dios, que Dios le da los dones, como dice Gálatas, que Amén. Dios da a los dones a quien le da la gana. Me puede dar a mí tal don o a tal persona los dones, sí. Y muchas veces Dios me da como esos puntos claves que yo le encuentro y digo, me ha dado algo que me gusta, Señor. Y yo, de verdad que yo animo a todos los que nos están viendo que cuando estudien la palabra y Dios siempre da una pequeña revelación, yo sé que como que aviva ese fuego. Amén. Yo siento que muchas veces
no tengo ganas de leer y aún así me esfuerzo porque la carne es la que no quiere, La que el no espíritu es el que quiere. Yo me esfuerzo a leer y cuando empiezo a leer y el Señor me abre la mente sobre algo y digo, wow. Y cuando acabo de leer yo salgo edificado. Y de lo que me iba a perder. Wow. Claro, yo digo, wow, Señor, y yo me iba a perder esta palabra que me vas a dar. Entonces como que aviva siempre ese fuego, que tú dices, no quiero, pero tú sabes que ahora cuando vas a leer vas a recibir algo nuevo de parte del Señor. Entonces yo digo, tengo que seguir manteniendo esa relación. Y yo pienso que muchas veces lo difícil no es empezar a leer, sino mantener esa comunión con el Espíritu Santo. Siempre. Que yo entendí que muchas veces yo dejaba de leer porque no tenía ganas. Y lo difícil no era empezar, porque empezar es fácil. Lo difícil era mantener esa continuidad en la comunión con el Espíritu Santo. No, y así es todo. Lo difícil no es ir a una iglesia, porque cualquiera puede venir claro. por curiosidad o por necesidad de un día o porque un día lo sintió. Lo difícil es mantenerse, sostenerse. O sea, de venir, puedo venir porque no tengo nada que hacer, porque mi amigo me invitó, pero el sostenerse, ahí es donde empieza lo difícil. Claro, mantenerse es lo difícil. Es como la pastora que ha predicado la fidelidad. La fidelidad, pues tener fidelidad, ser fiel a alguien al principio puede ser fácil, pero mantener esa fidelidad Amén. Con el tiempo es difícil. Es eso. Los padres no inculcan esos valores Amén. En ellos, pero yo quiero como que inculcarles. Yo no soy padre, pero algún día, si Dios me lo permite, lo seré. Amén. Pero yo quiero también inculcar y dar de mi semilla, de lo que Dios me ha dado, sembrar esa semilla en otros jóvenes. Amén, que también ellos tengan como esa posibilidad de conocer al Espíritu Santo, de que Dios los pueda restaurar, de que Dios pueda hablar a ellos y que puedan conocer ese amor que yo he conocido en el Espíritu Santo. Amén. Y de verdad que yo siempre se lo deseo y siempre le pido a Dios, Señor, trae jóvenes que podamos nosotros aportarles la palabra y que puedan dar fruto el día de mañana, que no se marchen porque no les guste o porque se marchen porque no les interesa, sino que encuentren aquí un amor verdadero, que encuentren aquí algo que les atrae, algo que verdaderamente puedan decir, yo quiero estar en este lugar, o yo quiero conocer de Dios, yo quiero servir como están sirviendo los muchachos, porque yo sé que como nosotros somos jóvenes y estamos sirviendo, y muchas veces en los altares se ve gente ya grande, ya adulta, pero claro, cuando vienen jóvenes y ven jóvenes servir, dicen, wow, jóvenes están sirviendo, claro, entonces dicen, yo también quiero servir como están sirviendo ellos, entonces también como que atrae a esas personas y atrae a esos jóvenes, entonces yo cada día anhelo y sigo anhelando más su presencia, sigo anhelando más conocer del Señor en mi vida y en mi interior, que Él me siga transformando, porque yo sé que hay muchas áreas que todavía a lo mejor sigo siendo muy terco, como todos, y aparte todavía estás muy joven. Claro, pero yo quiero como inculcar mis valores ya, Amén. Para no tener que tener esos fallos el día de mañana siendo adulto, porque muchas veces vemos a los hermanos que claro, que tú lo ves con esa cara, con esas Esperarías cosas. más porque llevan muchos años. Claro, uno dice, mira, tal hermano dice, yo llevo 5 años en el Evangelio, yo digo, yo casi llevo también 5 años y mira cómo estoy yo. Que le doy gracias a Dios, que muchas veces mis pastores me dicen que muchas veces nosotros como jóvenes somos más maduros que la gente adulta, entonces de verdad yo lo tomo y yo digo, gloria a Dios, entonces estoy en el buen camino. Tú vienes de padres pastores. ¿Qué es lo más difícil de ser hijo de un pastor? Yo pienso que lo más difícil sería esa imagen, como mostrar esa imagen de hijo de pastor. Limitar ciertas cosas, en la iglesia nos tenemos que limitar en muchas cosas que no podemos hacer en frente de la gente, porque de eso habla de los pastores. Amén. De lo que yo haga aquí y la gente me vea, va a hablar de los pastores. Y eso sí que es verdad y es un punto muy, porque, por ejemplo, cualquier hijo de cualquier persona de la misma edad tuya que se congrega puede hacer algo que la gente va a decir, bueno, normal. Claro. Pero no lo puedes hacer tú como hijo de pastor porque se va a notar mucho más. Por ejemplo, algo tan simple como llegar tarde. Llega una persona cualquiera, un adolescente cualquiera, rayando las 1:30, 30, ¿sabes? Y dicen, bueno, llegó tarde, no tenía tren. Pero si lo hace el hijo del pastor es... Claro, no, es grave. Muy complicado. Y es que el diablo usa muchas veces, y yo pienso que, no sé si les habrá pasado a las personas o a los pastores, que muchas veces el diablo usa esas situaciones para criticar a los pastores. Sí. Pero de eso yo no quiero dar mala imagen siempre de mis padres, porque mis padres son personas que yo admiro mucho,
que yo las tengo en alta estima siempre, porque de verdad, y muchas veces cuando pienso que algún día ya no estarán mis padres, muchas veces me pongo a llorar porque digo, no, yo no quiero perder. Yo quiero siempre tener esos consejos de padres, eso, cuando ellos me hablan y me cuentan sus historias, cuando me cuentan qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Es como el Espíritu Santo a través de ellos hablándome, diciéndome, mira, tienes que hacer esto así, con un orden, siempre haciendo las cosas bien. Entonces siempre han sido unos pilares en mi vida y siempre lo seguirán siendo, aunque no estén en esta tierra, seguirán siendo unos pilares en mi vida. En toda mi vida, cuando sea más viejo, cuando sea más adulto o cuando ya esté sirviendo en mi llamado, siempre va a quedar eso en mi corazón de ellos, y siempre agradeceré primeramente a Dios por todo lo que Él hizo y después a mis padres, que se lo merecen, la verdad. Eso es lo que me ha pasado a mí en mi vida, de mi niñez, todo complicado en eso, pero ahora ya me abro con la gente, hablo con mis padres, les cuento mis problemas, lo que me ha pasado, cómo me siento, cómo he vivido las cosas y cómo yo veo las cosas. Y sigo orando al Señor para que me siga cambiando, me siga transformando, me siga haciendo un hombre conforme a las Escrituras, que siga cumpliendo con lo que está escrito y que el día de mañana me haga un gran ministro. Porque es el deseo, no solo para que me vean y para que digan, mira, gran ministro, sino que digan, es posible, para que digan, a Dios. O sea, si tú pones a Dios en primero y tú te esfuerzas, es posible llegar a ser una persona que Dios te usa de una manera sobrenatural. Yo quiero que la gente entienda eso, que Dios le da llamado a cada uno, pero la fama no te va a dar nada. Amén. Lo que te da a ti es la humildad que tú tengas en tu corazón, el esfuerzo que tú le pongas a las cosas del Señor, y poco a poco el Espíritu Santo te va a ir haciendo ir de escalones en escalones. Vas a ir aumentando en aumento y de aumento en aumento. He leído ayer que el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Entonces yo dije, Señor, esta tiene que ser mi vida. Que yo vaya en los caminos justos tuyos, que siga tus consejos y que la luz que tú pusiste en mí vaya de aumento en aumento, que yo la pueda transmitir tanto a mis hijos como a la gente, a los jóvenes que estamos aquí hablando con ellos y que estamos instruyendo en la palabra. Entonces, la verdad es que yo estoy muy contento y la verdad es que muchas gracias por invitarme, la verdad. No, yo estoy muy agradecido porque yo en mi interior era, yo quiero hablar, yo quiero contar, porque yo soy de hablar, a mí me gusta mucho hablar. Ahora sí ya me puedo soltar, ya puedo hablar. Y la verdad es que muchas gracias, a mí me encantan esos programas porque yo pienso que pueden edificar a mucha gente. Y aunque mi vida no sea tan movida, que me han pasado muchas cosas, yo pienso que de lo espiritual que tengo puede ayudar a mucha gente. Amén. Entonces yo de verdad estoy agradecido, estoy muy contento. Para mí, una persona joven como tú, como tu hermano, como los jóvenes que están en el altar, una persona joven que le sirve a Dios da demasiado valor, porque siempre lo he dicho, una persona cuando ya tiene su edad, me pongo de ejemplo para no herir susceptibilidad, puedes decir, ya está cansada, se cansó de tomar, se cansó de salir, se cansó de fumar, se cansó y podemos hacer la lista de todo lo que hay por hacer afuera. Pero un joven que dice, no necesito eso porque aquí lo tengo todo, porque siento en Dios plenitud, yo pienso que es de admirar mucho, 3 veces más, de no decir, bueno, ¿y qué se sentirá? Quiero ir a experimentar, quiero ir a hacer las cosas que los jóvenes normales hacen y decir, no me hace falta, porque tengo a Cristo, tengo el Espíritu Santo y lo tengo todo, y uno dice, ¡wow! Sí, en eso me identifico mucho, que yo siempre que he visto cómo los jóvenes hacen actividades, cosas que ellos ven normal, pero que a mí no me gusta, yo digo, ellos están felices con eso y yo estoy tan feliz de servir a Dios en el altar, de poder leer la palabra, de poder hablar con Él. Yo digo, estos hacen esas cosas y me rechazan y no quieren ser mi amigo, no me importa, yo tengo a mi mejor amigo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es mi mejor amigo. Yo digo, a Él necesito, yo no necesito a nadie más. Esa ha sido mi vida. Amén. Entonces, para finalizar, ¿quieres darle un mensaje tú a los jóvenes que te pueden estar viendo, tanto los que son convertidos como los que están en fuera del propósito de Cristo? Para los que están fuera, yo pienso que el mejor mensaje que yo les puedo dar es que rindan su vida a Dios,
No importa si no tienen a padres cristianos o padres que son también cristianos y ustedes están ahí y no os interesa, yo os digo que acérquense al Señor y verán que aún con solo venir a la iglesia en algún momento el Espíritu Santo va a tocar. Porque yo digo que con cada uno de ustedes el Señor tiene algún propósito, tiene algún llamado con ustedes. Entonces, si ustedes son jóvenes que están ahí en sus casas, que no hacen nada el sábado o están en sus casas los sábados, no tienen nada que hacer, vengan a la iglesia, vengan al templo del Señor. Interésense en conocer al Espíritu Santo. Si ustedes están pasando por esta misma situación que he pasado yo, entonces acérquense, que yo os aseguro que el Espíritu Santo y el Señor es la única manera de ser transformado, ser cambiado, tanto en el corazón como en la manera de ser, como también mentalmente. Usted puede ser transformado y puede ser sanado y restaurado. Y para los que ya están en Cristo, muchas veces pueden ser hijos de pastores si ustedes están ahí. Entonces, como jóvenes, y como yo también soy joven, ustedes han pasado procesos más difíciles que los míos seguramente, pero como dice la Biblia, Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya. Así que yo desde aquí les bendigo y espero que sea de gran edificación para ustedes. Nos despedimos, les enviamos un abrazo, bendiciones. Bendiciones. Chao.